La esperanza de Jabes. La esperanza de Jabes. Y el subtítulo es una oración que cambió todo. Una oración que cambió todo. No soy muy tradicional a la hora de predicar, pero hoy tengo ganas de que usted repita conmigo, así como hacen clásicamente los predicadores, ¿verdad? Repita conmigo: la esperanza de Jabes. La esperanza de Jabes. Y repita conmigo el subtítulo: una oración que cambió todo. Con razón les gusta hacerlo, porque siente bonito hacerlo. Hoy vamos a tener este mensaje, y vámonos todos por favor a Primera de Crónicas 4, 9, 10, y en honor a la palabra de Dios que es viva, pongámonos de pie. Yo leo una versión distinta, que es la palabra de Dios para todos, y dice así: Jabes fue más virtuoso que sus hermanos. Ojo a las negrías. Su mamá dijo: le puse ese nombre porque tuve mucho dolor cuando él nació. Jabes oró así al Dios de Israel: te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Dios le concedió lo que pidió. Celebremos la palabra del Señor con un aplauso. Amén. Tomemos nuestro lugar. Hablando un poco del contexto de esta palabra, siempre me gusta hacer un pequeño examen. No lo hago por avergonzar a nadie, ni por ninguna mala intención. Por favor, levante su mano quien había leído antes la historia de Jabes. Levante su mano. Ok, es entonces una muy bonita oportunidad para que usted se sorprenda en la primera vez que lo va a escuchar. Y me es muy necesario pedirles que por favor enfoquen su corazón al contexto de la historia, con el objetivo de aplicarlo a su propia vida. Voy a hablar un poco del contexto. Estamos hablando del primer libro de Crónicas. Las Crónicas y los Reyes son dos libros divididos en dos partes, los dos, ¿no? Que son libros bastante hermanos, porque hablan de los mismos acontecimientos en la historia de Israel, que inician en general al final de los Jueces, y empiezan a tratar la historia de los reyes de Israel y de Judá. Pero estos primeros capítulos son las genealogías. Genealogías. ¿Y qué son las genealogías? Esa lista interminable de nombres extraños en el que uno es el papá, otro es el hijo, otro es el hijo y otro es el hijo, que parecen a veces un poco cansados o tediosos de leer porque no le encontramos algún sentido. Pero en Primera de Crónicas 9:10 en Primera de Crónicas 4 en general, hay una lista enorme de personas que empiezan con Judá. Judá, aquel hombre que nació de Lea, y que dijo Lea: al fin voy a alabar a Dios. Ese fue ese significado de Judá. Por eso es que Judá está muy relacionado con la alabanza, porque su nombre literalmente significa: al fin voy a alabar a Dios. ¿Por qué ese es el nombre de Judá? Porque Lea fue una mujer que se intentó ganar el amor de Jacob, su esposo, a base de tener hijos. Y el primer hijo se llamó, en su traducción al español: con este hijo me voy a ganar el amor de mi esposo. El segundo hijo se llamó: ya no solo le di un hijo, sino le doy dos, entonces es más probable que me ame. Y el tercer hijo es: soy dichosa porque he logrado darle 3 hijos a cambio del amor de mi esposo. Y Jacob nunca la amó. Y entonces cuando nace su cuarto hijo, Judá, dice: mejor voy a alabar a Dios. ¿Verdad que cómo cambia el contexto al entender las historias?
Y Judá empieza a tener muchos descendientes. Y la madre de Jabes tuvo a Jabes con mucho dolor y mucho sufrimiento. Y si algún judío o alguien que maneje el idioma hebreo nos escuchara, cada vez que nosotros digamos Jabes, va a escuchar una palabra muy similar a tristeza. Porque Jabes significa tristeza. ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando? El nombre de Jabes estaba condenando el futuro de Jabes. Los nombres en el antiguo Israel eran bien simbólicos porque no solo significaban un nombre de persona, sino también un acontecimiento importante o un destino marcado. No sabemos qué había en el corazón de la madre de Jabes para ponerle a su hijo tristeza. Pero yo creo que en el mismo momento del dolor del nacimiento de Jabes, su mismo sufrimiento le hizo ponerle ese nombre. Partimos entonces desde este punto, valga la redundancia, desde este punto de partida. A veces nuestros antepasados, nuestro contexto familiar o nuestras situaciones personales están condenando nuestro futuro. La forma en la que nos criaron, los valores que nos inculcaron, el trabajo de autoestima que trabajaron en nosotros nuestros padres, la presencia o ausencia de padres, que haya habido un padre realmente presente, que haya habido una madre realmente presente. Todas esas cuestiones son temas incómodos porque desafían lo más profundo de nuestro corazón y cuestionan nuestra propia personalidad. ¿Se comprende? A veces nosotros no somos como podríamos ser, sino somos un método de defensa ante específicas situaciones de nuestra vida, estemos conscientes o no. ¿Me estoy explicando? Y rápidamente alguien puede decir, sí, pero ¿y Cristo qué? Yo le invito a que no nos pongamos tan a la defensiva y tratemos de analizar nuestro propio corazón y el propio contexto de nuestra vida para entender que a veces ese mal carácter que tengo naturalmente no está en mí, pero es un método de defensa ante las dificultades de la vida. Es que yo ante la vida soy muy fuerte, puedo decir yo, pero a lo mejor yo lo único que estoy haciendo es escondiendo mi vulnerabilidad detrás de un aparente carácter o un aparente temperamento. ¿Me estoy explicando? Estoy analizando la vida de Jabes, porque para nosotros tener la medicina primero tenemos que entender la enfermedad. Yo siempre es un ejercicio que hago con mis muchachos cada vez que hablamos de la necesidad de la palabra de Dios. Yo les he preguntado, por favor, denme 5 medicamentos, el nombre de 5 medicamentos que sirvan para combatir tal enfermedad. Y no lo saben, y no los culpo, yo tampoco lo sé. ¿Y saben por qué no lo sé? Porque gracias a Dios no he enfrentado ese problema. Pero si yo le pregunto a alguien con cierta enfermedad, dígame 3 medicamentos para tal enfermedad, me los va a decir de memoria, porque los usa, los necesita, los consume. Y a veces no entendemos la necesidad de Dios, ni de la palabra de Dios, ni del impacto de Dios, porque no hemos reconocido nuestras propias enfermedades. ¿Me estoy explicando? Es que yo estoy bien, es que yo no necesito eso. Y sí lo necesitamos, y a veces no recibimos la sanidad de Cristo por no reconocer nuestras enfermedades. Actitudes humanas que Pablo le advirtió a Timoteo que en los últimos días veríamos. Y siempre la solución para esos problemas es Cristo, siempre. Pero debemos reconocer primero nuestra enfermedad. Si yo considero que mi mal carácter y mi mal temperamento es más una virtud que un defecto, le aseguro que Dios no va a tratar con su carácter, por lo menos directamente, o por lo menos no con su permiso. ¿Se entiende? Es necesario que examinemos nuestra vida para entender cuál es la solución en Cristo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Siguiente diapositiva, por favor.
Hoy quiero que aprendamos una nueva palabra juntos. Quizás muchos ya la conocen, otros va a ser la primera vez que la escuchen, pero es muy importante a la hora de estudiar la palabra. Exégesis, repita conmigo, exégesis. Exégesis. ¿Qué es la exégesis? Es la forma de estudiar la palabra en la que la palabra me dice por sí misma lo que me quiere decir. Porque, por ejemplo, si yo me paro acá y estoy enojado con alguno de ustedes y quiero tirarle un par de críticas desde acá, yo puedo agarrar cualquier palabra y amoldarla a mi gusto y lanzársela a usted. Y eso no va a ser exégesis, eso va a ser eisegesis. ¿Qué es la exégesis? Que no importa mi opinión. La Biblia misma tiene la personalidad de decirme lo que me quiere decir y no necesito agregarle mi salsa a los tacos. ¿Se entendió? Entonces, la forma de estudiar exégesis es tratar de dividir un pasaje y tratar de que me diga por sí mismo lo que me quiere decir. Así yo no lo contamino. Recuérdense que la palabra dice que la profecía nunca ha sido de interpretación personal. No es lo que yo quiero que diga, no es lo que a mí me acomoda que diga, no es lo que yo necesito que diga, es lo que dice. ¿Se comprende? Y entonces vamos a hacer exégesis de estos dos pasajes, aprovechando que son solo dos. Y aquí lo dividí en tres partes. Tenemos un subrayado en rojo. Tenemos una palabra que define tal concepto y que nos va a ayudar a que la palabra nos explique lo que ella nos quiere decir. Levanten su mano si vamos bien. Si no los he perdido, si no he dicho cosas que no merecen la pena, vamos bien. Muy bien. Más virtuoso que sus hermanos. Jabes fue más virtuoso que sus hermanos. Estamos hablando de un legado. La biografía de Jabes ocupa únicamente 60 palabras en la Biblia. Y la biografía de Jabes son solo estos dos pasajes de acá. No sabemos nada antes de él, de estos pasajes, y no volvemos a conocer nada después de estos dos pasajes. La biografía de Jabes únicamente ocupa 60 palabras. Pero en su biografía podemos entender muchas cosas muy profundas. Lo primero, fue más virtuoso que sus hermanos. Obtuvo un legado. ¿Vamos bien? Le puse ese nombre porque tuve mucho dolor cuando él nació. Jabes tuvo un legado, pero también tuvo un pasado. Tuvo un pequeño candado en su vida. Imagínense que usted es un niño pequeño de 2 años y le llaman tristeza cada rato. Tristeza de venir para acá, tristeza de andar para allá. Había algo que lo enganchaba en su corazón a un pasado. Pero dice que Jabes se entregó porque oró al Dios de Israel así. Entonces tenemos a un hombre que tuvo un legado porque oró a Dios a pesar de que tenía un pasado que le estaba condenando el presente y arruinándole su futuro. ¿Vamos bien? Y la oración que hizo Jabes fue así: te ruego que me bendigas. Y aquí estamos hablando de una dependencia. Estos son principios muy importantes, mis amados hermanos. El primer principio que yo puedo aplicar de todo esto es, mi amado hermano, las bendiciones vienen de Dios y únicamente de Dios. Y no se imagina cuánta gente hay luchando contra este principio. Mucha gente piensa que es por el esfuerzo de sus manos que tiene lo que tiene. Mucha gente vive su vida pensando que si él hace va a tener éxito y si no hace no va a tener éxito. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Yo he vivido en carne propia que las bendiciones únicamente vienen de Dios. Porque ¿cuál es la respuesta cuando usted se esfuerza y no es bendecido? ¿Cuál es la respuesta cuando usted le pone ganas a la vida y no sale de la pobreza? La respuesta es que no alcanza con mis fuerzas, que necesito depender de Dios.
Yo he visto mucha gente que es exitosa construyendo su casa y en el camino perdieron el hogar. ¿Se entendió? Yo he visto muchísima gente que come pan de dolores. ¿Saben cuál es el pan de dolores? Me levanto los lunes a las 4 de la mañana y regreso a las 10 de la noche, hago horas extras y me pagan un gran sueldo y me han aumentado y me han subido de puesto. Pero lo que se comen no lo disfrutan. Tienen en su casa unos muchachos que les llama hijos, pero que no los conoce. Y vive con una mujer extraña ahí que dice que es su esposa. Porque a veces se le olvida hasta su segundo apellido, ¿no? ¿Sí me entiende, mi amado hermano? Hay demasiada gente comiendo pan de dolores. Y hay otro pasaje muy duro de la palabra que dice: el malvado huye sin que nadie lo persiga. Yo he visto a gente que ha hecho dinero de corrupción, ha hecho dinero mal habido, y no se pueden montar en su carro y manejar en paz porque sienten que lo van siguiendo. Piensan 5, 10, 15, 20 veces en contratar a alguien porque piensan que esa persona que van a contratar los va a estafar. Y ese dinero mal habido se les va como agua entre las manos también. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Mi amado hermano, si algo le puedo decir yo como testimonio es: podemos hacer todo el esfuerzo del mundo, podemos echarle muchas ganas a la vida, pero no podemos hacer que la lluvia caiga. Esto se los digo sin afán de lucirme, porque Dios sabe que no es mi interés. Yo soy agrónomo y yo puedo hacer miles de cálculos y miles de cosas que hay que hacer, pero yo no puedo hacer que llueva. Yo no puedo hacer que llueva. Y se van a ver bien bonitos los cálculos, y se van a ver bien bonitos los porcentajes, y se van a ver bien bonitos los análisis, pero yo no puedo hacer que llueva. Mi amado hermano, lo que le quiero decir que nos enseña Jabes es: acerquémonos confiadamente a pedir la bendición de Dios, pero sabiendo que la bendición solo viene de Dios. Y le aseguro que usted va a empezar a conocer gente que el día de hoy no sabe de su existencia, y va a ser gente que la va a bendecir aunque hoy no los conoce. ¿Me explico? Pídale la bendición a Dios y van a venir clientes muy buenos que saber ni cómo dieron con usted. Yo se los digo con el corazón más humilde que puedo decírselos, aunque nuestro corazón está lleno de orgullo, ¿verdad? Pero es necesario que lo sepamos. Es necesario que lo entendamos. ¿Cómo podemos ser prosperados en un mundo en el que estamos en una recesión? En un mundo donde todo es más caro día con día, en el que parece que ya no se puede obtener propiedades, ya no se puede obtener nada. ¿Cómo le hacemos? Confiemos únicamente en Dios. Muchos de nosotros, de los que estamos acá, no nacimos con contactos. Yo no conozco a nadie. Muchos de nosotros no tenemos cuello con absolutamente nadie. Muchos de nosotros no nos hicimos amigos de nadie importante jamás. Muchos de nosotros no tenemos la cercanía ni la herencia de nadie. O sea, a mí no me heredaron nada, a mí solo me heredaron problemas emocionales. Y me ha tocado que luchar contra eso, ¿eh? A nosotros no nos heredó nada a nadie, a nosotros no nos dio nada a nadie, ni nos hemos ganado la lotería. ¿Cómo le hacemos para prosperar si no tenemos cuello y el mundo te dice que solo con cuello puedes prosperar? Es que yo tengo papito Dios, y a Él le place bendecir a sus hijos porque sí, y jala un hijo de acá para moverlo acá para que lo bendiga a usted, y le prometo que eso pasa, sucede. Y qué bonito es saber que Dios en sus planes une propósitos de muchas formas
para que usted hoy que no tiene nada, mañana sí lo tenga. Y esa, mi amado hermano, es nuestra esperanza. Y también dice: te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Ensancha. Jabes quería ser ensanchado. Jabes quería ser multiplicado. Jabes no tenía nada. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? De muchas formas. Y no quiero caer solo en lo material, porque la prosperidad es integral. Pero ensanchar nuestra mente es dejar de también tener esa forma de ver la vida tan arraigada que tenemos, que generalmente tiene que ver con nuestra familia, con la persona que nos rodearon. Yo no tengo que ser un gran borracho como mi abuelo, mi tío, mi papá, y mis primos. Señor, ensancha, dame más territorio de mi mente para ver que hay un más allá. Yo no tengo que andar el 25 al 30 de cada mes tratando de ver cómo junto para comer, y no porque haya mucho o haya poco, sino porque yo no me sé administrar, y en mi familia toda la vida tirarlo en el dinero, sea mucho sea poco. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? Dios nos pide que ensanchemos nuestra mente como Jabes lo hizo, y no solo se refiere a que usted tenga una a su casa y otra a su casa aparte, que también, pero se refiere más a ensanchar la mente, porque tuvo que ensanchar su mente Jabes para dejar que el nombre tristeza le marcara el corazón, ¿sí o no? Señor, ensancha nuestra mente para ver que yo no tengo que vivir la depresión que vivió mi mamá. Señor, ensancha nuestra mente para entender que yo no tengo que tener el mismo carácter podrido de mi papá. Señor, ensancha nuestra mente para que yo sea disciplinado y sea el primero de mi familia en la historia que soy disciplinado. Señor, ensancha nuestra mente para dejar de ser perezoso como ha sido siempre mis antepasados. ¿Sí me explico lo que les estoy diciendo, mi amado hermano? Jabes le pidió: bendíceme, pero ensánchame también. Porque mucha gente quiere plata, y cuando la tenga no va a saber qué hacer con ella. Le va a estorbarla en la mano, ¿eh? Hasta que no se la mate no va a estar tranquilo. Tenemos que ensanchar nuestra mente primero, ver más allá de nuestro propio paradigma de vida. ¿Se comprende? Y disculpe que le pregunte tanto, pero estoy acostumbrado a enseñarle a muchachos, ¿verdad? Entonces yo tengo que asegurarme que me están entendiendo, porque son alumnos. Sí, me disculpa usted. Quédate junto a mí, o que tu mano me sostenga, dice la versión tradicional. Presencia de Dios. Yo le aseguro que aún un plato sencillo en medio de la pobreza, con la presencia de Dios, llena y satisface. Los manjares sin la presencia de Dios saben amargos, se lo prometo, se lo aseguro. Y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Vivimos en Guatemala, bienvenidos. El país de la extorsión, de la muerte, del asalto, de la corrupción, en el que usted se tiene que ir muriendo para que lo atiendan en un centro de salud. Bienvenidos a Guatemala. ¿Cómo le hacemos para sobrevivir en un país así? Señor, líbrame del mal para que yo no pase sufrimientos. ¿Se comprende? Hicimos exégesis, ¿le gustó? Haga exégesis usted también, agarre su Biblia y empiece a partir la palabra, y que la palabra le diga lo que le quiere decir, no lo que yo quiero que me diga. Hagamos exégesis, amado hermano. Y si no se siente cómodo con la exégesis, felicitaciones, lo está haciendo bien. Porque la palabra es incómoda, porque somos carne, y muy buena carne a veces, ¿no? Y después de hacer exégesis, hagamos contextualizado el pasaje.
Siguiente diapositiva. Yo dividí las siguientes diapositivas en 4. Sí, son 4. Son 4, sí. En donde cada una de las partes de la oración de Jabes yo la contextualizo con otra parte de la palabra. Porque ese es el análisis final que usted debe de hacer para ver si su exégesis estuvo bien o no. Que no se contradiga con otra parte de la Biblia, porque si se contradice no lo hicimos bien. Porque la palabra naturalmente no se contradice. Levanten su mano, ¿me estoy explicando? No estoy hablando en arameo. Bueno, en algunas partes sí, ¿verdad? Porque dijimos Jabes, tristeza, ¿no? Muy bien. Dice una de las frases que Jabes dijo en su oración. No se ve tan bien ahí, pero yo se lo leo. Oh, si me dieses bendición. Y vamos a ministrarnos con la palabra de Dios. Mire, qué bonito es ministrarse con la auténtica palabra de Dios. Porque yo no voy a contaminar mi ministración. ¿Se entiende? No le voy a poner mi salsa a los tacos, insisto. Cierre sus ojos. Salmo 112, 1-3 dice: feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. En su casa habrá abundancia y riqueza, y su generosidad permanecerá para siempre. Él levanta del polvo, ojo, mucha atención, Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar con príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y sobre ellas afianzó el mundo. ¿Quiénes creen la promesa del Señor? Levante su mano si cree las promesas del Señor. Yo le puedo decir, usted va a ser bendecido, y puede que me crea o no, pero ahí está la palabra. Decida si tiene el corazón de Jabes de creer. Jabes oraba para que Dios ensanchara su territorio. Y dice Isaías 54:1-3, cierre sus ojos de nuevo, ministrémonos con la palabra. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo en parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dice Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades desoladas. ¿Cree en la palabra del Señor? ¿Cree en la promesa del Señor? Muchos aquí que son padres temen por el futuro de sus hijos. Si la vida está difícil hoy, ¿cómo va a estar cuando sus hijos sean grandes? Piensan, ¿verdad? Y aquí la palabra dice claro: ensancha tu mente, ensancha tu corazón, ensancha tu vida, y tu descendencia heredará naciones. Y este pasaje es muy importante. Yo quiero que le ponga mucho corazón y énfasis a esto. Esto es exégesis también. Escuche, por favor. De todo lo que le he dicho se puede quedar únicamente con esto. ¿Qué cita es esta? Dígame qué cita es. Léala, ahí está. Isaías, ¿qué capítulo? ¿Qué capítulo? ¿Quién sabe lo que dice el capítulo anterior? ¿Alguien sabe qué dice el capítulo anterior? Es la profecía de Isaías sobre el Mesías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Azotado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo no sé si usted lo nota, hay algo muy importante ahí, que después del sufrimiento y la muerte de Cristo y su resurrección profetizada, nos está diciendo el profeta: puede ser feliz,
puedes ensanchar tu mente, puedes ser próspero. Ya pagaron el precio un capítulo atrás. ¿Se entiende? Yo me gozo, usted no. Aplaudámosle al Señor. Es que después que Cristo murió tenemos la posibilidad de tener esperanza, de tener una vida plena en Él. Algo cambia después que Cristo muere y resucita, tanto en la realidad como en nuestros corazones. Y es que la prosperidad viene después de su gran obra. Y si tu mano estuviera conmigo, dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Me diste asimismo el escudo de la salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Porque Dios es bueno, nos quiere hacer grandes, pero no por amor a nosotros mismos, sino para gloria de su nombre. Y por último, póngase de pie, estoy terminando. Jabes pidió en su oración, líbranos del dolor, líbranos del daño. Por favor, líbrame del daño. Yo quiero que reciba esta palabra como lo que es, palabra de Dios. Cierre sus ojos, levante las manos y atesore lo que dice la palabra. Quédese con lo que dice la palabra, el pasaje que voy a leerles. Salmo 91, 9, 10. En el nombre de Jesús leo su palabra, que es la profecía más confiable. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Romanos 5, 3, 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Celebre la palabra con un aplauso. Siguiente, por favor. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esa es una de nuestras grandes esperanzas en el Evangelio. Que nos otorgue Dios lo que le estamos pidiendo. Esa sanidad del alma, cierre sus ojos. Esa sanidad del alma, esa lucha contra la pobreza y la escasez, esa lucha con malos hábitos, esa lucha de no estar completamente entregados a Dios, el futuro de su familia, sus anhelos espirituales, esos dones que pueden estar inactivos, esas promesas que parece que ya se olvidaron, esas profecías que un día le dijeron y que usted ya se olvidó porque nunca se cumplieron. Haga una oración de Jabes con sus propias palabras. Señor, mi vida puede estar condenada por un nombre, puede estar condenada por un pasado, puede estar condenada por antecedentes familiares, puede estar condenada por muchas razones. Pero Señor, te pido que me prosperes, que ensanches mi territorio, que me protejas del daño, me bendigas y que tu mano nunca me deje. Y la respuesta ante la dependencia de nosotros, ante Dios, la respuesta de Dios ante nuestra dependencia será: y le otorgó Dios lo que le pidió. Y Jabes fue un hombre
más influyente y más importante que todos sus hermanos. Señor Jesús, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, y vengo, Señor, pidiéndote por la prosperidad de estas ovejas, de estos hijos tuyos. Tienen luchas, tienen pruebas, se están enfrentando a depresiones, baja estima, traumas, dolores. Se están enfrentando al orgullo, se están enfrentando a la autosuficiencia, se están enfrentando a la necesidad, están viviendo un ambiente laboral difícil, están viviendo una vida familiar complicada, están viviendo quizás al día en sus cuentas personales. Escucha su oración, Padre, y responde y otórgale lo que te pida, así como lo hiciste con Jabes. Esa es nuestra esperanza, Señor amado. En el nombre de Jesús y por tu palabra. Amén, amén y amén.